Hola nuevamente, bienvenidos a la segunda sesión de esta semana. Hoy abordaremos el tema límites adecuados para mejorar la dinámica familiar. Los saludo con todo cariño, soy la psicóloga Mónica Lara Olmedo, responsable del programa Escuela para Familias de CRISBR, y este es el blog del Departamento de Gestión e Inclusión Social. Bien, vamos a iniciar nuestro tema. Espero todos se encuentren bien. Han pasado ya varios días de este cambio tan loco que vino a dar la vida para todos. Entonces, bueno, pues esperando que un día a la vez, poco a poquito, vayamos encontrando el nuevo equilibrio en esta forma desconocida de vida para todos. ¿Qué tiene que ver esto con los límites? ¿Por qué hablar de límites en este cuadro o en este contexto más bien de aislamiento, de pandemia, de incertidumbre? Pues precisamente por todo eso, hablar de límites es fundamental, es vital, porque los límites son lo que nos va a permitir poder accesar a ese equilibrio que de alguna manera buscamos todos para nuestra vida. ¿Qué son y para qué son importantes los límites? Esa es una buena pregunta. Nos hemos acostumbrado a ubicar los límites dentro del campo educativo, formativo, en el cual tiene que ver con vamos a hablarlo así, con un concepto de obediencia. Yo digo no hagas, yo digo detente, yo digo camina y la respuesta que obtenemos del otro. Generalmente, cuando hablamos de límites, nos ubicamos en el contexto padres e hijos, pero los límites son mucho más amplios y tiene una función mucho más amplia y profunda que el ser directivos. Vamos a hablar de los límites desde un aspecto de estructura de la personalidad. Vamos a hablar de límites como una herramienta para obtener la seguridad personal que requiero para la vida en general. Esto desde edad temprana y también lo seguimos viviendo, lo seguimos extrapolando en cualquier otro momento de nuestra vida y etapa evolutiva también. Pues vamos a entender que un límite tiene como función el ayudar a estructurar, ayudar a ponerme a salvo, ayudar a dar esa seguridad que yo necesito para poder transitar por la vida. Un ejemplo, cuando yo puedo detectar a tiempo cuál es mi límite para una actividad, me voy a detener antes de entrar en zona de riesgo. Voy a decir alto antes de exponerme a una situación que me vulnere, ya sea física, emocional, sexualmente, económicamente, laboralmente, en todos los aspectos de la vida. Pero difícilmente podemos en la edad de adulta aprender a decir, este es mi límite, si no lo aprendemos desde pequeños de forma natural. Entonces, no quiere decir que ya no lo podamos aprender, pero quiere decir que lo tenemos que hacer consciente para poder practicarlo y desarrollar esta capacidad, primero de identificar cuál es el límite sano y adecuado, y segundo, de poder decir alto en cualquier ámbito. Nos dice aquí esta pregunta, ¿en qué momentos y a quién debemos poner límites? Pues ya dijimos que no es nada más a nuestros hijos cuando los estamos educando, hay que saber poner límites con la pareja, hay que saber poner límites con los hermanos, con los padres, con los vecinos, con los jefes, con los compañeros de trabajo. Hay que saber poner límites en todas y cada una de las situaciones de nuestra vida. Y tenemos que poner estos límites de manera saludable en pro de mi bienestar. No dejarme invadir, no saturarme ni por tareas, ni por emociones, ni por responsabilidades que van más allá de mi capacidad sana de respuesta. ¿A qué nos referimos con todo esto? Pues muchas veces por ganar un lugar, a lo mejor en el trabajo, yo digo, sí, yo puedo y me quedo horas extras y no como y no salgo y voy dejando actividades de cuidado personal a un lado para posicionar, para asegurar
que ese lugar va a ser mío. Pero no me doy cuenta de la contraparte en esto, no me doy cuenta del desgaste físico y emocional que está sufriendo mi persona por alcanzar ese estándar de rendimiento. Otro ejemplo puede ser en casa. En esta situación que estamos viviendo, muy marcado con todos, pero especialmente con las mamás, con las amas de casa, que no tienen este espacio de decir, alto, hasta aquí puedo, y ya dar un paso más, seguir en esta línea, me pone en riesgo mi salud, afecta mi descanso, afecta mi estado de ánimo, afecta mi conexión con la energía vital, porque ya estoy entrando a una zona de desgaste, ¿sí? Entonces, es muy importante poder identificar que el decir no, el decir hasta aquí, el decir es suficiente, no me hace menos responsable, menos valioso, menos importante, ¿sí? Tenemos que separar este binomio desafortunado con el que muchos hemos crecido, en el cual la aceptación, la búsqueda de la aceptación, la búsqueda de la cercanía, del reconocimiento, nos lleva a pasar por encima de nosotros. Entonces, ¿a quiénes tenemos que poner límites? A todos. ¿Y en qué momentos? Siempre, siempre y en toda situación tener claro hasta dónde es sana para mí una actitud, una conversación, un juego, un tipo de alimento, o hasta dónde tengo que decir ya no más porque esto empieza a dañarme. El poner estos límites normalmente lo asociamos con desatar una guerra, lo asociamos con problemas, lo asociamos con dificultad en las relaciones. Y esto es porque normalmente llegamos a poner este alto cuando ya estamos sobrepasados, cuando ya mis emociones están comprometidas, cuando verdaderamente ya no puedo más, y entonces el límite va a llegar en forma de un estallido emocional que va a desencadenar una pauta o una interacción tal vez hasta violenta con mi entorno y hacia mí mismo. Esta es la importancia de aprender a leernos con tiempo y aprender a evitar llegar hasta el límite para resolver, sino que en un momento temprano, en una forma adecuada, poder decir, esto ya no más, porque si seguimos con esta conversación, si seguimos con este tema, esta discusión, si seguimos con esta actividad, vamos a entrar en zona de riesgo y entonces poder evitar muchas de las situaciones que se convierten en grandes problemas para nuestra vida. ¿Cómo debe ser un límite adecuado para no desatar esta guerra de la que hablamos, para que no se vuelvan una provocación? Primero que nada, tenemos que cuidar que los límites sean claros y sean abiertos. Nadie tiene que adivinar hasta dónde poder seguir o hasta dónde no, hasta dónde yo puedo seguir dando. Entonces, tengo que ser claro. Si hablamos de niños pequeños, tiene que estar muy definido lo que esperamos como respuesta. El sí o el no o el hasta dónde llegar tiene que ser claro, no ambiguo. Un ejemplo, si yo les digo, salgan a jugar un ratito. ¿Cuánto es un ratito? Un ratito pueden ser 5 minutos, un ratito se pueden convertir en 4 horas y no hay un parámetro real que me permita ver que mi indicación fue respetada o no, porque desde el inicio yo no fui clara al poner un parámetro, ¿sí? Entonces es muy diferente si yo digo sal a jugar media hora. Hay un parámetro justo, hay un parámetro observable y que puede ser eh, evaluable en el cumplimiento, se respetó o no se respetó, porque fui clara, ¿sí? Si se trata de una situación con mi pareja, también puedo decir qué tipo de cercanía disfruto, me gusta, qué tipo de cercanía no, qué tipo de palabras, qué tono es el que puedo permitir porque implica respeto hacia mi persona, o cuando ya la forma en la que te estás dirigiendo a mí me afecta
porque me resulta ofensiva o me resulta dañina en cualquier aspecto. Entonces tengo que tener esta capacidad de clarificar el límite, de dejarlo visible para todos. Obviamente estos límites van a ser diferentes acorde a la edad que tengamos nosotros, a la edad que tenga la persona a quien estamos marcando el límite, de la circunstancia en la que estamos viviendo y de cuál es el tema sobre el cual se está enseñando a respetar un límite. No voy a tratar de la misma manera los límites que pongo a mis hijos, que los que pongo a mi pareja, que los que pongo a mis padres como adultos mayores. Pues tenemos que tener siempre en cuenta que los límites van a evolucionar a la par que nosotros evolucionamos también. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no evoluciona? Más bien no evoluciona, se mantiene constante el respeto. El respeto hacia mi persona y el respeto y al bienestar de la otra persona también. Tenemos que buscar que estos límites que establezcamos en nuestra convivencia sean coherentes a nuestro sistema familiar, ¿sí? Yo no puedo pedir que necesito que respeten mi espacio vital de 2 metros a la redonda, nadie se me acerque, si vivo en una casa o estoy en un espacio de 4x4. Sería absurdo. ¿Por qué sería absurdo? Porque mi límite estaría implicando el dejar a las otras personas sin el derecho a este mismo techo. Entonces, tenemos que ser considerados también en esta parte de entender que mi derecho a poner los límites tienen una frontera y esa frontera, ese límite, va a ser precisamente donde empieza el derecho al bienestar de los demás. Y para que estos límites sean justos, tenemos que pensar siempre en función de ambas partes, en función de todos los involucrados en una dinámica. ¿Qué de lo que yo hago excede el espacio de las otras personas y viceversa? Un punto importante también tiene que ver con la firmeza de estos límites, porque si yo voy a marcar un límite acorde a mi cansancio, a mi estado de ánimo, hoy sí, mañana no, pasado quién sabe, y al otro día me enojo porque ya te había dicho que no, pero también ya te había dicho que sí, entonces vamos a crear un descontrol. Esto lo podemos minimizar en la medida que tengamos la capacidad de ser claros, de explicar el por qué este límite, cuándo sí y cuándo no, pero con un conocimiento previo de las situaciones, no de una forma volátil que responda más bien a un estado de ánimo o a una situación que es variable y que cambia cada día de mi vida, ¿sí? Repito, es muy importante ver que los límites buscan el bienestar y el equilibrio de todo el sistema familiar. Estamos buscando una mejor convivencia, estamos buscando mayor armonía, mayor respeto entre todos los miembros de una familia que puede encontrarse en este momento tal vez en un estado de aislamiento, estar ante situaciones difíciles, más difíciles de lo normal. Entonces, es vital poder identificar, si ponemos límites al tiempo, también podremos disminuir y evitar índices de violencia, agresiones y situaciones que no deseamos dentro de ningún hogar. Si recapitulamos todo esto que hemos dicho, podemos decir entonces que el primer punto para un límite adecuado es que ya sean los niños o los adultos que se involucran en esta dinámica, deben ser capaces de entender perfectamente la comunicación, deben entender lo que se está diciendo, lo que se espera que se realice y en qué forma o que no se realice. ¿Sí? Tiene que haber una comunicación clara y directa. En segundo lugar, tenemos que ser muy puntuales al mencionar cuál es ese límite, dónde está, qué es lo que estoy deseando. El primero era claridad en la comunicación, el segundo es claridad en el límite, ¿sí? El tercero, vamos a buscar que haya una congruencia entre lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando y sintiendo en las 4 esferas, ¿sí?
De manera que si yo digo esto no es correcto o esto me molesta, desde mi mirada, mi gesto, mi tono de voz, mi postura corporal, sea un congruente, no acepto esto, sin necesidad de gritar, sin necesidad de golpear, sin necesidad de insultar, simplemente sea un no convincente. Porque de otra manera, si yo digo, bueno, no, pero ay, no sé, y me río y me doy la vuelta, y bueno, quién sabe, porque yo misma no me siento con esta autoridad o con este derecho de decir basta, pues el otro no va a recibir nunca esta señal y mucho menos la va a respetar. Entonces tengo que estar convencido de el por qué estoy poniendo un límite y de que ese límite debe ser respetado para el bienestar global, ¿sí? El otro punto que no debemos perder de vista es que la persona debe tener la capacidad física, mental y emocional para entender, cumplir y respetar lo que se está solicitando. Aquí nuevamente vamos a hablar de posturas evolutivas, vamos a hablar también de personas con alguna discapacidad o con alguna limitación de cualquier tipo. Entonces, hay que ser conscientes de cuál es el territorio en el cual me estoy moviendo y qué es lo que buscamos como equipo familiar para el mejor manejo de este territorio. Algunas pautas que nos pueden ayudar para lograr esto y para poder poner límites que tengan autoridad por sí, que tengan mayor capacidad de ser efectivos, pues tendrían que ver con el evitar las discusiones. Generalmente si ponemos el límite en un momento de enojo, en un momento de discusión, va a perder fuerza, porque lo vamos a identificar más como una reacción emocional que como una situación ya meditada, ya analizada, necesaria para la vida. Entonces vamos a evitar las discusiones. Por otro lado, es importante hablar de lo que es importante para cada uno de los miembros de la familia y en las ocasiones que sea necesario también alrededor del límite. ¿Por qué es importante? ¿Para qué es importante respetar este límite? ¿Qué pasa si no lo respetamos? Y cuando hablo del qué pasa, no hablo de este castigo que yo voy a imponer, sino de las consecuencias lógicas que podría traer el no respetar este límite en especial. Vamos a, en este aspecto de aprender a escuchar también las necesidades del otro, sean niños o adultos, vamos a, en la medida que se pueda, consensar. Y si no se puede, no pasa nada. Alguien tiene la autoridad en casa y la responsabilidad del bienestar de todos y tenemos que actuar en consecuencia, ¿sí? Pero siempre dando la opción de escuchar sin interrumpir, de evitar caer en estos monólogos en el que hablamos y no somos capaces de recibir una retroalimentación ni de entender el impacto que esto está teniendo en el que está delante de mí. Esto también nos ayudará a no precipitarnos a tomar conclusiones o a tomar decisiones que no siempre sean las adecuadas para nuestro sistema familiar. Y el último, e igual de importante que todos los demás, tiene que ver con lograr ser un ejemplo de lo que estoy pidiendo. Si yo no puedo pedirte que no digas mentiras, si yo mismo estoy constantemente viviendo en una mentira. Yo no puedo pedirte que respetes el volumen de voz, el no gritar, si yo cada que me enojo me volteo y grito. Entonces, acuérdense que más allá de una visión autoritaria o una visión directiva, vamos a vivir los límites como una herramienta que facilite el equilibrio familiar, que facilite el funcionamiento adecuado de este sistema y que nos permita tener a todos la seguridad necesaria, el respaldo de estar en un buen lugar, de estar en una postura de seguridad para la vida. Un ejemplo rápido en esto, voy a hablar de los límites en cuanto al tránsito, ¿sí? ¿Para qué nos sirve un semáforo? ¿Para qué nos sirve una indicación de disminuya su velocidad porque aquí hay grava suelta? ¿Para qué nos sirve saber que viene una zona de curvas? ¿Sí? Todos estos son límites que nos van a ayudar a prevenir
un accidente teniendo las conductas adecuadas para enfrentar el terreno que viene. De la misma manera, en nuestra vida, todos los límites, desde la etapa formativa en la niñez hasta cuando somos adultos, nos van a permitir transitar de una manera segura, sin exponernos a riesgos mayores y teniendo la confianza de poder caminar en un mejor territorio. Es una tarea no tan sencilla, sobre todo cuando no lo hemos hecho antes, porque como dije al principio, tiene mucho que ver también con la aceptación, con el rol que jugamos dentro de un ambiente. Y por ello lo primero que tenemos que hacer es convencernos de la importancia que tiene el saber poner un límite adecuado a tiempo. Suerte, suerte porque es una habilidad que vamos a aprender a desarrollar poco a poquito, que no siempre va a estar lista a la primera, pero que si nosotros no quitamos el dedo del renglón, vamos a ir construyendo un mejor presente. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Los esperamos la próxima semana. Es un gusto estar con ustedes. Les recuerdo mi nombre, Mónica Lara Olmedo, y nos pueden encontrar en este momento, durante la contingencia, a través del blog, con sus comentarios, y posteriormente en el Departamento de Gestión e Inclusión Social de CRISBR, en el programa de Escuela para Familias. Que tengan buena tarde. Gracias.